Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, 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 buenas tardes, buenas Hola. noches. Hola. Buenas tardes aquí, buenas noches allá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes entonces para ahí. Y verdaderamente gracias por esta nueva oportunidad. No son muchos los lugares donde se puede profundizar tanto. Por eso verdaderamente quiero agradecer esta enorme diferencia. Muchísimas gracias. No, y gracias a vos también por otorgarnos este tiempo. Estábamos esperando ansiosos. Bueno, sinceramente creo que podemos hablar de muchas cosas poderosas que habitualmente en las notas no se hablan. Claro. Y así que bien, dejo abierta la posibilidad. Adelante. Bueno, thanks. Well, and thank you because our interview is a little disjointed because I was giving you questions without knowing your answers until after I listened to them following the interview. Cuando escuchamos la primera entrevista que hicimos, vimos que estaba medio desarticulada porque, por supuesto, él tenía preguntas, pero no tuvo oportunidad de conversar con vos de acuerdo a tus respuestas. Entonces, a veces las preguntas no tienen mucho que ver con lo que acabas de hablar. Claro, Vamos a claro. yo voy a tratar de traducirle un poquitito para que pueda haber alguna relación entre, que Está sea bien, más tipo está bien. conversación. Muy bien. Me pasa que en general le entiendo las preguntas o lo que va diciendo, pero tradúceme para de todos modos estar más seguro. Bueno. Muy He bien, understands adelante. what you- Well, I wish it was the same for me because your information is so sophisticated. It would be nice to be able to respond back Claro. and forth. He oído. Bueno, va a ser más sofisticado seguramente, Bueno, porque sí. vamos a poder profundizar en cuestiones que habitualmente no. Bueno, ¿Quieren empezamos. poner en juego algunos temas? Sí, por favor. Mira, empezamos con una pregunta y vemos dónde vamos. La primera pregunta que tenemos es referente a los aspectos que componen el psíquico, o sea, la persona humana. ¿Cuáles son nuestros aspectos? Digamos, es el intelecto, la emoción, la espiritualidad. ¿Hay más? Claro, qué buena pregunta, qué buen tema. La verdad que no hay enseñanza que no se haya ocupado de esta cuestión y llegó bastante, como decían antes, desacomodado, mal articulado a Occidente. No sé si quieres ir traduciendo mientras. Pero no hay enseñanza que no se haya ocupado de este tema. Todas las enseñanzas originales. El problema está en que como nos llega habitualmente, voy a usar una palabra, tal vez un poco fuerte, pero es la más real, es absolutamente inútil. Es información intelectual que si no lo pasas por el camino de la iniciación, se transforma en totalmente inútil. Si te dicen que los cuerpos son 4, 7 o 11, es lo mismo. Pasa a ser información intelectual que te pueden decir eso o lo de al lado, es lo mismo, te dicen unos nombres y te dan características, y la verdad que no es así como yo lo aprendí, primero en los escritos sagrados y después con las personas con las que aprendí a usar esos cuerpos. No son nombres sueltos. Es una lógica, y esa lógica es de la que, si quieren, podemos hablar. Así es como está en los escritos originarios, sagrados, y así es como lo trabajan en las culturas originarias. Es importante entender que hay puntos en común entre las diferentes iniciaciones que nunca se conocieron mutuamente y sin embargo dan una información en común. Bien. Esa información en común acuerda en que básicamente los aspectos del ser humano se mencionan en 7 cuerpos principales, 3 cuerpos más que son de muy difícil acceso y un cuerpo superior. Y ese es un número que se mantiene, 7 más 3 más 1, 7 más 3 más 1, en diferentes iniciaciones tales como el hinduismo, el budismo, la cábala y las culturas indígenas. Siempre coinciden en esa información, lo cual implica algo impresionante, no es una cuestión menor el hecho de que culturas tan distintas entre sí estén de acuerdo en que la constitución de lo que llamamos ser humano son 7 cuerpos, 3 cuerpos y un cuerpo. A su vez, los 7 cuerpos, de los que hablábamos recién, 7, 3 y 1, esos 7 tienen una especie de subdivisión fundamental para entender la lógica de todo esto. Se subdividen entre 4 y 3. 4 inferiores y 3 un poco más elevados. Insisto en que si no se entiende la lógica por la que todo esto se enseñó, es inútil aprenderlo, pero es fundamental, totalmente importante, que la humanidad lo aprenda, y en este tiempo, donde, como hablamos las otras veces, abunda el elemento del que se alimentan los primeros 7 de esos 11 cuerpos. Sí, por favor. Muy bien.
Los nombres básicos de los diferentes cuerpos, voy a usar una especie de promedio entre lo que enseña el hinduismo y lo que enseña el budismo. Aunque, insisto, hay otros nombres en otras culturas. Los queros, de los que hablábamos la vez pasada, también hablan de las diferentes componentes y coinciden, cambian los nombres. Tal vez a Occidente, las que más fácilmente nos llegaron, algunas no tienen traducción, hay que usar las palabras en sánscrito. Otras sí, son de todos los días. Cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Ahí tenemos 4 bases que forman una especie de cuadrado, de las cuales la parte alta del cuadrado tiene superpuesto lo que es el quinto cuerpo. O sea, el cuerpo 4 y el quinto se dibujan en la parte alta del cuadrado. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Ahí tenemos 4, pero que ya está escondido un quinto cuerpo. Y se dibujan a la manera exacta de una plegaria, como 2 manos en plegaria, encima los otros 2 cuerpos, que constituyen los 7 principales. Ahí tenemos 7. Físico, etéreo, astral. El que hace de puente es el cuerpo mental, y ese es muy importante. Tan importante que es un cuerpo doble, con el cuerpo causal, así se llama. Estoy usando las palabras en castellano que mejor traducen. Las otras no tienen nombre en castellano. Manas inferiores, manas superiores, Buddhi y Atman. Después los vamos a tomar porque son tremendamente importantes. No sé si quieres hacer un resumen de los nombres, aunque sea. Físico, etéreo, astral, mental, causal, manas inferiores, manas superiores, Buddhi y Atman. Esto es un promedio de los nombres como son entre lo que nos llegó a nosotros del budismo y del hinduismo, que son los nombres prioritarios, los más elevados. Si lo queremos ver en la Cábala, también están. No sé si quieres los nombres, pero en la Cábala están igual. Solo que en la Cábala empieza por los nombres más sutiles. Entonces, de un terreno que correspondería a los cuerpos principales, los cuerpos de mayor luminosidad y de mayor conciencia, llamado el Ain, que a su vez tiene 3 diferencias, Ain Sof, Aur, son 3 niveles de luz, de más resplandor a menos resplandor, y ahí empiezan los 11 estados. Ketzer, Chokma, Binah, Netzach, Geburah, Tifaret, Chesed, Hod, Yesod, Malkut, que es cuerpo físico. Te digo los nombres simplemente como para que quede claro que en todas las culturas se ocuparon del tema con nombres distintos, pero la lógica es la misma. No sé si quieres hacer un promedio de la traducción. Okay. Atman, como breath. De Occidente se conoce más Atma, pero Atma es quien encarna al Atman, a un plano. Okay. Atman es el plano en el que se vive en ese estado. Bien, una vez dados los nombres, bueno, y te decía, en la Cábala, en el hinduismo, en los indígenas, en el budismo. Okay. A ver, déjame que tiene una pregunta. So is that the goal of the initiate is to enlighten all of those bodies, is to make them all activate all of those bodies? ¿Es la meta o el goal del iniciado activarlos o traerlos a la luz? Ese es el tema. Ahí está la lógica de la que hablaba. Okay, that's the logic, that's the structure. Claro. Okay. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bien. Tal vez la manera más directa de ubicarlo, hay 3 imágenes que a mí me ayudaron mucho cuando yo estudié este tema en los distintos escritos. Una de ellas es la más complicada y la más avanzada, tal vez la dejamos para el final si les llega a resultar de interés, que es la que más te enseña la lógica de esto. Pero las otras 2 vienen muy bien y ayudan mucho. La primera de las imágenes es la imagen de la vela, el cirio encendido, la vela y la llama encendida. Entender eso y entender esto ayuda muchísimo para comprender la lógica, que no solo es de cuáles son nuestros cuerpos, cuáles son los aspectos de la persona, sino cuál es la lógica de que nos encarnemos, de que nos desencarnemos, una lógica universal. ¿Cuál es el motivo principal de que encendamos una vela? Nosotros podemos decir, la vela corresponde a los mismos elementos que antes te decía. Si tú la miras, los 4 lados vienen a ser la parte de la cera de la vela y la parte alta, la llama. ¿Para qué encendemos una vela? Para iluminar nuestra vida cotidiana. Pero resulta que no podemos encender la vela
sino es desde nuestra vida cotidiana. Quiero ser muy claro en esto. A mí esto es lo que me abrió la cabeza cuando lo entendí así en el hinduismo. Esta es la lógica Brahma, Vishnu y Shiva. Esta es la lógica del Om Tat Sat en la India. Todos queremos la luz encendida, pero la luz depende de la vela, en la parte que hace a la cera y al filtro que va por dentro, al fieltro, al pedazo de hilo que va por dentro. Todos queremos la luz encendida, pero resulta que la luz depende de que haya una buena cera y una buena mecha, y de que efectivamente se produzca un rozamiento que produce llama, produce chispa y produce llama. Mientras todos estamos queriendo la luz quiere que nosotros generemos las condiciones para que esa luz entre en nosotros, literalmente. Cuando uno lo empieza a empezar así, lo entiende de un modo completamente distinto. Lo que estoy haciendo es un resumen de las Upanishads en la India, que es lo que se estudia más elevado de lo que se puede estudiar en lo que se llama hinduismo. O sea, el orden es Puranas, Vedas, Upanishads. Las Upanishads, ya de Upanishad, ya significa eso, resplandor, luz encendida. Cuando se habla de Shambhala, Upanishad, se está hablando de eso. Y enseña eso, enseña una lógica para encender nuestros cuerpos altos. Pero eso no significa que lo podemos hacer desde los cuerpos altos. No puedo encender el fuego de la vela si no tengo bien constituida aquello que hace de físico en la vela. No sé si quieres ubicarlo y ahora entramos en la lógica. Esta es genial para pensarlo de entrada. Pensarlo. Poder, de un tema que son informaciones intelectuales nada más, pensar una lógica. Si entendemos la parte de la vela donde surge la mecha, entendemos la misma imagen que decíamos antes, porque ahí hay dos cosas superpuestas. Está la parte superior de la cera y la mecha. Lo mismo sucede con el símbolo que en el hinduismo se ubica de la parte sólida y la parte sutil. Ahora bien, ¿cuál es aquella concepción que tenemos de la persona en cada cultura y en cada paradigma? Se puede definir de un modo perfectamente claro con lo que ya estamos viendo. Según cuántos de esos cuerpos, aspectos, puertas de entrada al universo, son distintos nombres, pasos de la magia, como lo hemos ubicado como el método de la magia, según de cuántos de esos tratemos de tener conciencia en nuestra vida, tendremos una concepción del ser humano y de la vida totalmente distinta. Esto es súper clave. Nosotros, occidentales, generados en paradigmas como el de la ciencia, esto es terrible. Recién hace un siglo tenemos alguna idea de que lo que llamamos ser humano no es solamente de todo esto que acabo de nombrar, lo que llamamos cuerpo físico. Esto es terrible. Hasta hace 100 años, nuestra concepción paradigmática, por persona y ser humano entendía lo que de la vela sería la cera, nada más, el cuerpo físico. Todo lo otro lo dejábamos para planos divinos, celestiales, angelicales, y no lo entendíamos como parte del ser humano. Entender esto y entender la concepción limitadísima que tenemos del hombre y de la vida de entrada es una misma cuestión, y nos abre la cabeza hacia entender de qué hablamos cuando hablamos del hombre, entonces. No sé si quieres ubicarlo. Entonces vos decís que hoy en día todo esto dijiste que constituye nuestra parte física. Claro, o sea, lo que nosotros entendemos como ser humano hasta hace 100 años, hasta que empieza a haber una idea acerca de radioactividades, acerca de un cuerpo energético alrededor nuestro, acerca de que el ser humano no tiene la conciencia dentro del cerebro, en la materia cerebral, hasta hace 100 años, por eso digo, hasta comienzos de 1900, lo que entendíamos por ser humano sería de los 11 cuerpos que acabo de mencionar, la base totalmente ordinaria, y eso creíamos que era el hombre. Ajá. Lo otro creíamos que no corresponde a cada uno de nosotros, que es como si fueran otros mundos, no partes de nuestra constitución como humanos. Los paradigmas que llamamos vieja era. Yeah, Que siguen siendo con los que la gente piensa. Bueno, okay. Es como pensar, tu cuerpo, como nadie usa el brazo izquierdo, no consideramos que el brazo izquierdo es parte de nuestro cuerpo. Right. Lo mismo ocurre con
el cuerpo astral, con el cuerpo mental, el cuerpo... No pensamos que son parte de nuestro cuerpo, pensamos que son otros mundos. Cuando pensamos eso quedamos expulsados del universo y pasamos a ser no muy distintos a una piedra. Solo tendríamos cuerpo físico y una cuestión espiritual que pensamos que es de otro mundo y que en este mundo no la habitamos, sino que en todo caso la dejamos para después de la muerte. Vamos a pensar cómo se piensa en la India al respecto, que genialmente es muy claro, pero insisto, no es solo ahí. India, Cábala, budismo y culturas indígenas tienen una misma lógica. La India, aparte de pensar esto y enseñar esto llamado ser humano, de un reino que se llama Purusha. El ya vuelve a estar presente. Purusha viene a ser lo que para nosotros sería el reino de los dioses en nuestras concepciones. Pero mira qué interesante. Nos explica las Upanishads que del reino de Purusha necesitan que algo desde aquí les enseñe lo que ellos no pueden aprender. Mira cómo se invierte la historia. Siempre pensamos que los humanos tenemos que andar pidiéndoles favores a los dioses. Se parte de una concepción completamente distinta. Necesitan un favor de quienes podemos encarnarnos. Y ellos retribuyen a quienes le den ese servicio. De entrada nos da un lugar central en el universo. De ser el que anda pidiendo aquel que tiene una responsabilidad de ayudar a los dioses. Los dioses dependen de lo que los humanos hagamos como experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? Ahora la vamos a entender y entendemos toda esta lógica. Esto es Purusha. Purusha es la palabra. Purusha viene a ser lo que integran de estos cuerpos que decíamos, manas superiores, Buddhi y Atman. Como para ir ordenando las cosas. Purusha es la unión de manas superiores, Buddhi y Atman. Si quieres, en otras mitologías podemos ver de los nombres, es el Ein Sof, el Ketzer, de los que antes ubicábamos de la Cábala. En los indígenas, esto es fundamental, es el mundo del Kausai Puri, después lo vamos a ver, y ese mundo del Kausai Puri se mueve desde acá. Esto es fundamental entenderlo, porque es una lógica que coincide, aunque no tiene nada que ver con lo que suponemos en las religiones, donde suponemos que nosotros dependemos de los planos sutiles. Hay una interdependencia maravillosa que nos da un lugar y una lógica. Muy bien. El mundo físico, el mundo etéreo y el mundo astral son lo que llamamos mundos subrogados. También se llaman mundos de, bueno, no quiero seguir agregando nombres, pero básicamente mundos de rupa. Rupa significa mundos con forma generada, con forma sólida. Las cosas creemos que son de acuerdo a su forma. Esos tres mundos llegan a tener mínimo contacto con lo que es el mundo mental. Y ahí estamos en el cuadrado. Nosotros nos movemos en la vida cotidiana entre lo físico, lo etéreo y lo astral. Mundos de energías, mundos astrales. Si lo quieres de una forma fácil, mundo astral, mundo del dormir. Una manera simple de ubicar, donde más claramente tenemos el apogeo del mundo astral. Mundo físico, mundo de lo diurno, mundo de lo onírico. Y el etéreo, que es el puente entre ambos mundos. Hoy día, afortunadamente, tenemos posibilidades de fotografiar el etéreo, inclusive una parte del aura, llegamos a fotografiar también. El aura entra en el mundo astral, el etéreo es el puente entre los cuerpos, y el cuerpo físico es del único del que creemos que es el ser humano normalmente. Bueno, esos tres cuerpos son condicionados, y desde ahí creemos que tenemos que vivir. Esos tres cuerpos son dependientes, son consecuencia, no son causa. Pero tampoco podemos pretender que esto se cambie desde los planos altos, desde el plano de Purusha, porque Purusha está necesitando que nosotros hagamos los cambios. ¿Qué lugar nos queda en el universo? Es decir, no podemos hacer los cambios desde abajo, pero tampoco podemos hacer los cambios desde arriba. ¿Dónde podemos hacer los cambios? En ese lugar que une el arriba con el abajo. Todo el mundo habla del Kybalión, la frase famosa como es arriba es abajo. Ok, acá el cómo importa mucho. ¿Cómo es arriba y abajo? Hay un puente que, como todo puente, puede unir dos lugares si lo recorres, o separa dos lugares si no los recorres. Ese puente es la clave, y de ese puente es del que menos conocemos en Occidente. Se llama el cuerpo mental, por eso te decía, es un cuerpo puente. Al mismo tiempo, trabaja con el mundo de rupa, el mundo de forma, este de todos los días, y el mundo de arupa o arupa, sin forma.
El que entiende la lógica del mundo mental ordena todas las demás lógicas. Ahora lo vamos a ver. ¿Quieres ubicarlo? So would that break down into the known, the unknown, and the unknowable? En la filosofía tolteca lo llaman lo conocido, lo desconocido y lo imposible de conocer. Claro, eso corresponde a cuadrantes de lógica que no son toltecas. Acá lo tienes. Ajá. Lo imposible de conocer, Ajá. lo conocido y lo que se puede conocer pero es contingente. Pero ves que hay un cuadrante más. Yes. Son 4. Okay. No son 3. Y esta lógica, que es absolutamente actual, moderna y contemporánea, trata de entender lo mismo. Una dinámica entre 4 cuerpos. Pero cuando se cruzan esos cuerpos, ahí está la conexión con esos cuerpos altos. Entonces, la respuesta concreta es, esa es una entrada al tema. Es una entrada al tema. Yeah, that's on my list of questions as well. Estuvo estudiando. Estuvimos estudiando. Yo quisiera que se entienda la lógica y el uso y la utilidad en la vida de esto. Si no, nos acumulamos términos que es lo mismo que nada. Fíjate lo que pasa cuando alguien quiere iniciar un camino. Esto, bueno, después de mis primeros 14 años de tanta lectura, el camino siguiente de intentar cursos, seminarios, antes de ir a los viajes. Y lo puedo saber muy bien por mi experiencia y por lo que pasaba con los demás. Sin darte cuenta, te anclas, te fijas, te hace de peso a alguno de esos mundos, de los más bajos. Hay gente que cree que el camino, por ejemplo, es el camino de las dietas. Y hacen de la dieta el centro de su vida. Eso es poner al mundo físico en el centro. Aunque lo hagan bajo excusas de supuestas espiritualidades, siguen anclados. El día que se mueran, no va a haber un cuerpo físico respecto del cual la dieta pueda servirle. Lo que aprendieron respecto de la dieta es muy útil si de eso trascienden, pero hacen de la dieta el centro de la vida. Otros empiezan por la energía, el mundo astral, el mundo energético, quieren aprender las chakras, cómo activarlas. Ambos, si no son parte de un camino, son extravíos, como le pasó a Buda después de los años con los sannyasines, con los los que se aislaban del mundo en ese momento a generar mundos físicos en lo astral. Él dijo que fueron sus 7 años perdidos. Lo que es difícil lograr, y es a donde apuntan directamente los maestros, es a que la revolución sea desde el mundo que a nosotros no queremos que nos toquen. El mundo mental. La iniciación toca al mundo y desde ahí irradia diferente hacia ambos mundos. Mira qué directo. Si nosotros queremos empezar por el mundo físico o por el mundo astral, nos extraviamos fácilmente. Y los cambios que hacemos son mínimos. ¿Y cómo se sabe que son mínimos? Porque seguimos repitiendo patrones, seguimos repitiendo la generación de las mismas conductas, de las mismas problemáticas. Esto se varía completamente si se comienza comprendiendo que el camino del guerrero, la primera fase del viaje del mago, guerrero, mercader, sacerdote y mago, es un viaje donde lo primero que nos la tenemos que ver es con condicionamientos mentales. Esos condicionamientos mentales son los que pueden hacer de puerta cerrada y rebotamos. Eso significa en términos de Shambhala, en términos de Purusha, en términos de Upanishad, todo eso que antes mencionábamos. ¿Qué significa? Te tendrás que reencarnar, muchacho. No pasaste el puente de los condicionantes mentales. El Bardo todo para esto es genial. Te lo muestra con total claridad. Encarnación tras encarnación cambiaste todo. Cambiaste de sexo, cambiaste de tiempo, cambiaste de condición social, cambiaste de condición familiar, cambiaste de raza. Todo menos tu mente. Ahí está el cuerpo mental. Repetiste. Todo uno en la vida cree que si le cambiara la vida en cuanto a que cambia de familia, cambia de posición económica, si cambia de pareja, ok, para esto es genial esta escala macro que recién dijimos. Mira, te ha cambiado todo de una encarnación a otra, pero no cambiaste lo único que tenías que cambiar y aquello para lo cual te encarnaste. No lo cambiaste, rebotas y vuelves al mundo físico, etéreo y astral. ¿Eso de qué depende? De que el puente lo pasemos o no. El puente está en el cuerpo mental. De a poco vamos poniendo ahí el foco. No sé si quieres ubicarlo. ¿Qué se hace con el cuerpo mental y para qué sirve? ¿Qué se hace con el cuerpo mental y para qué sirve? Esa es la pregunta. Entender que a lo largo de las encarnaciones, del cuerpo físico hemos variado todo. Del cuerpo energético hemos variado muchísimo.
No era la misma la energía que disponíamos viviendo en medio de la selva que la que disponemos en una ciudad. No era la misma la energía que disponíamos con una dieta de un pueblo o de otro país completamente distinto o en otra encarnación. Sin embargo, todo lo que pudimos cambiar a nivel de nuestra dotación energética y a nivel de nuestra dotación física no produce el cambio, lo voy a decir de un modo místico como lo dice la Upanishad, el cambio que el universo requiere de nosotros, ese cambio por el que Purusha necesita de nosotros. Siempre con esa lógica que en la India está maravillosa entre si tú ayudas a los dioses te ayudan a ti. Los dioses te ayudan a ti significa magia en tu vida. Ahí tenemos que entenderlo. El cuerpo mental es ese puente tan difícil de pasar, como el bardo todo lo ubica, de encarnación a encarnación. Ese puente no se lo puede pasar mejorando el físico o mejorando lo energético. La mejor prueba está en el mismo bardo todo. Los mismos lamas tienen una energía súper refinada, el cuerpo físico se supone que lo controlan con mucha facilidad, pero el promedio de vidas de reencarnación de un lama es de 120 reencarnaciones. O sea, por mucho que mejoran la energía y por mucho que mejoran el cuerpo físico, el universo no se entera. No pueden acceder a lugares mejores del universo. ¿Dónde está la clave? Perfectamente entendido. Como en la iniciación lo entendemos, camino interior, camino del guerrero, de entrada se las ve con lo que se llama el mundo mental. Si yo en Occidente quiero vérmelas con mi mundo mental, ¿a qué recurro? A la psicología. Bueno, perdido, te lo digo como psicoanalista, perdido para el resto de mi vida, porque lo que Occidente conoce del mundo mental es apenas mínimo sobre el inconsciente y se pierde en cambios de conductas, creyendo que con eso está alterando el mundo mental. Y la conducta es consecuencia del mundo mental, no es causa. Yo no toco al mundo mental cambiando conductas. Bueno, entendamos que ese mundo mental es el mundo del que no tenemos conciencia, ahí entrando en los acuerdos toltecas o en los cuerpos toltecas, el mundo del que no tenemos conocimiento, del que no tenemos conciencia, y armar conciencia en ese mundo, ¿qué toca? Inmediatamente, recordemos lo que decíamos, físico, etéreo, astral, mental, y ahí que está superpuesto, el causal. ¿Qué quiere decir? Causamos. Causamos lo que antes no podíamos causar. Desde el cuerpo mental. Esto es genialmente útil. Empieza a ser una palabra que en esto parece lejana. Si yo logro variar mi cuerpo mental, logro variar lo que causo. ¿Por qué? Porque lo que voy a causar va a generar al mismo tiempo que desde mi mente dos universos se ordenen. El universo donde las energías altas generan materia. Mira, si me das 30 segundos, a ver si lo tengo aquí. No lo perdamos, acá, no lo perdamos de vista. Esto mismo es lo que muestra la concepción inca. Este esquema es el esquema de la cosmovisión inca. Vemos lo mismo, mundo y mundo. Mundo de Rupa, mundo de Arupa. ¿Qué vemos? Un mundo en el cual algo está en el medio y une o separa. Este huevo cósmico es la clave, que viene a ser la línea en común. Acá está en vertical, no está en horizontal. Es un huevo en el que es difícil atravesarlo, pero que al mismo tiempo es a través del cual, como en un conducto, vienen las energías superiores. Pero ¿qué pasa? Aquí se dispersan y no caen sobre el hombre. Vuelven al universo. El hombre sigue debajo y esto queda encima. Quedan separados. Esto es un plano. Acá están los 11 pasos de la magia. Yo he dado plenarios al respecto, donde acá están los 11 pasos de la magia. Esto, para los incas, nos muestra lo mismo que estábamos viendo recién. ¿Qué nos muestra? Cuando nosotros tocamos este mundo, que es, este se llama el mundo de la causa para ellos. Para ellos este mundo es el de Yachai. Yachai significa haber adquirido la enseñanza con la que crear el mundo. Por eso también dice, es el mundo de Huiracocha, el que creaba con su enseñanza un mundo distinto. Ok, cuando yo toqué este mundo, el mundo en el que causo cuestiones distintas, ¿qué ocurre? Lo toco a partir de Yachai, de mi enseñanza. Y Yachai, recordemos, es la enseñanza que te permite crear lo que tú quieres. Enseñanza, mundo mental. Lo que yo aprendo y lo que logro de una enseñanza causa que las energías refinadas, las que vienen de mundo de manas inferiores y manas superiores,
se unan a mi vida cotidiana y entonces me llenen lo que ellos llaman la colca. ¿Qué es la colca? Esto que está acá. Un depósito de los granos que yo quiera. Causé con mi mundo mental que las energías refinadas a mi vida cotidiana le impregnen de lo que yo quiera. El camino depende de este paso. Acá tenemos energías y acá tenemos energías, pero se van a unir mis energías con las energías altas. Este paso corresponde a lo que antes ubicábamos. Ves que tiene superpuestos dos niveles de energía. Esto es como lo que ubicábamos, mundo mental y mundo causal. Entender que el mundo de todos los días está causado por lo que hacemos con nuestra mente y que eso que hacemos con nuestra mente ordena energías superiores que entonces caen y atraviesan nuestra mente y llenan nuestra vida cotidiana. ¿Ves? Acá está la vida cotidiana, la tierra con el arco iris, animales, plantas, acá por acá hay rocas, acá están, el colca. ¿Esto qué es el colca? Lo que tú quieres en tu vida, llenar los depósitos de lo que tú quieras, dinero, salud, comida, lo que quieras en tu vida. Esto depende de este juego. Este juego que está acá es nuestro cuerpo mental. ¿Y qué hay que hacer con ese cuerpo? Cuando usas la palabra ordenar, sí. ¿En qué sentido la usas? ¿El Es de muy mandar o el de ordenar en términos de orden, no de mandar? No se puede separar una cosa de la otra. Okay. Eso es genial. Eso es genial. Cuando en mí produzco un orden, yo puedo ordenarle al universo y el universo ordena, ahora en el orden de poner en su lugar cada cosa, ordena energías para que se genere la orden que yo le di. Eso precisamente es lo que se llama abracadabra. Yo genero la realidad hablando, yo ordeno. Esta es la gran diferencia con respecto a cualquier religión. En la religión tú pides. El mago no pide, el mago ordena. Pero no puede ordenar hacia afuera si hay desorden en él. Ahí es donde juega el cuerpo mental. Ahora, antes de un paso más, ¿qué nos muestra este esquema? Lo mismo que nos muestran las cuestiones que decíamos recién. Hay algo que puede unir o separar. Para entender esto, nos vamos a la otra de las tres imágenes que te decía. Una es la vela. Ahora, para entender esto, nos conviene otra de las imágenes y después la que es la más poderosa de todas. Esa ustedes me dirán si la quieren abarcar o no. ¿Quieres ubicar un poco energías altas e energías bajas? Este es nuestro astral. Sin embargo, este es el mundo de manas superiores, manas inferiores, Buddhi y Atman. ¿De qué depende que nuestra energía astral y nuestros mundos superiores se unan o queden separados? De lo que ocurre en un cuerpo intermedio, que es el mental, y es del que en Occidente más perdidos estamos. So is that what he means when he says that by us transforming dense energy into refined energy, that's how we help the universe? Is that what he means by that? Estamos hablando, está conectando la idea de transformar las energías densas a energías sutiles. Y si tiene algo que ver con eso, y si, what did you say, if we change the universe? How we transform dense energy into refined energy and helps the universe. Si es así como ayudamos por medio de transformar las energías sutiles a energías densas. So that's why the gods need us. Is that why? Y por eso es que los dioses nos necesitan a nosotros para transformar esas energías sutiles en densas. Eso es lo que se llama para los queros Hucha Mikui, que es yo digiero energía, Hucha es energía densa, y la transformo en energía sutil. Ahora, o sea, sí, la respuesta es sí. Yes. Pero eso es a nivel energético. Nada más. Lo que necesita de nosotros el universo no se limita a lo energético, porque eso en realidad lo puede hacer sin nosotros. Si nosotros ayudamos, la evolución también nos incluye. Pero para transformar energías densas en sutiles, no es para lo que estamos aquí, aunque también, si ayudamos a eso, nuestra vida participa de energías sutiles. ¿Por qué? Porque el universo tiene un sistema por sí mismo, que es la tercera de las imágenes que te decía, y vamos a pasar a la segunda, que enseña solo que el universo refina energías. Y si tú no te refinas, selección natural, te quedas en los planos densos. Entonces la respuesta es sí, pero es una entrada, como decíamos antes. Es incompleta. ¿Por qué? Porque falta algo más. ¿Qué es lo que no tienen normalmente, si no hay alguien que lo haga, propiciados los distintos planos del universo? La unión de la materia con la conciencia.
Eso es lo que enciende nuestra chispa. Eso es lo que en la India muestra el famoso Trimurti. ¿Qué es el Trimurti? Brahma, Vishnu y Shiva, en ese orden. Shiva es la materia, para decirlo fácil. Brahma es manas superiores, Buddhi, Atman. Y Shiva, si tú miras el cuadrito del Trimurti, el dibujito del Trimurti, de Brahma, Vishnu y Shiva, los tres sentados como en la India se ponen juntos, ¿qué ves? Shiva tiene una gran diferencia con respecto, Shiva tiene una gran diferencia con respecto a Vishnu, que es el intermediario. Shiva no tiene alrededor de la cabeza la vela encendida. Vishnu es el que tiene la vela encendida y Brahma es puro fuego. ¿Qué significa esto? Si nosotros, nuestra materia, nuestra vida cotidiana, logramos encenderle la energía que en la vida cotidiana no tenemos, ¿qué es la energía que en la vida cotidiana no tenemos? Nuestra conciencia encendida. Lo que nos hace, precisamente, aquello que para los griegos se llamaba el ágape. ¿Qué es ese ágape? Lo que Cristo enseñó y que la Iglesia tradujo como amor. Encendernos. Encender la materia pasa el estado de Shiva al de Vishnu. Y Brahma se comunica nunca con Shiva, sino solo con Vishnu. ¿Qué quiere decir? Brahma no se comunica contigo si te mueves solo a nivel de la materia. Los planos superiores, manas inferiores, manas superiores, Buddhi, Atman, no quieren saber nada con el hombre apagado. Necesitan el hombre encendido. ¿Qué es ese camino que nos enciende? El cuerpo mental. Ahí vamos. Ese cuerpo mental es fácil verlo en la otra de las imágenes. Una era el cuadrado con el triángulo encima. La segunda de las imágenes, mucho más simple, es las capas de la cebolla. Si pensamos los cuerpos como capas de cebollas. Esto es muy bueno porque de entrada nos da una conciencia de unidad. No es que el mundo astral está por un lado, el mundo mental por otro lado, los dioses por otro lado, los ángeles. Tu cuerpo, eso que dices cuando dices tú, ser humano, persona, abarca un estrato en cada uno de esos mundos. Y tu conciencia es el que los tiene que conectar. Eso es lo que le falta al universo. Que la materia tenga conciencia de las leyes que la mueven. Okay. Ahí Shiva. Materia sin conciencia. Cuando la materia empieza a adquirir esa conciencia, se le enciende y ya es Vishnu. Cuando está encendido, puede hablar con manas superiores. Ese es el cuerpo causal. Ordenándolo. Los cuerpos inferiores, físico, etéreo y astral, del lado de Shiva. El cuerpo mental, por excelencia, Vishnu. Y manas superiores, Buddhi, Atman, del lado de Brahma. ¿Cuál es nuestra función? Unir todo eso. Unir la materia con la conciencia. Ese es Shiva en la India. Materia, igual que... Perdón, ese es Vishnu en la India. Vishnu. Ese es Vishnu en la India. Igual que Shiva tiene materia, está encarnado, pero igual que Brahma, enciende en sí mismo a nivel de lo mental, y ahora vamos a entrar en ese tema, enciende lo que Vishnu solo enciende, y en la vida cotidiana, el hombre que se mueve en la materia, el que quiere resolver las cosas solamente en el mundo, en el cual el paradigma le ha generado en la vieja era, ni sospecha que existe. Esa energía y la materia. Unir materia con conciencia, eso es lo que los dioses nos piden a nosotros. Los dioses tienen conciencia, pero viven en un mundo donde la materia les queda completamente inaccesible. ¿Por qué? Porque precisamente no les necesitan en ese mundo ellos, pero el universo sí la necesita. Eso es lo que nos enseña Purusha. Entonces necesitan que alguien una materia con conciencia. Para eso estás tú, para eso estás tú, para eso estoy yo. Para adquirir en la materia conciencia. Si lo tenemos que decir en unas palabras, ¿qué quieren de nosotros los dioses? Encendamos la vela, que unamos materia con esa chispa diferente que se puede andar la vida con la vela apagada. Uno puede vivir toda la vida con la vela apagada. Esa es la vida cotidiana como la entendemos todos los días. Querer resolver, lograr con nuestro esfuerzo físico las cosas a fuerza de las cuestiones que no pasan de físico, etéreo y astral. O hacer el cambio en el lugar en el que se enciende la vela. Ahí empieza la iniciación. Encender la vela. Eso es lo que se busca. Encender la vela, ¿qué significa? Muchas cosas todas juntas. Entendamos que la clave por el cual los dioses necesitan de nosotros es porque los dioses viven en un mundo de pura conciencia y los humanos vivimos en un mundo de pura materia.
Lograr el puente es para lo que generaron terminales en el universo llamadas nosotros. Esto nos da un lugar perfectamente claro, le da sentido a la vida y nos permite entender por qué rebotamos y rebotamos a reencarnarnos hasta que adquirimos cierto brillo que de todas las culturas está mencionado. El ágape para los griegos, el kausai para los queros, aquello que hace que Shiva se transforme en Vishnu cuando está encendido. Uno puede decir fácilmente, hay momentos de la vida en que yo puedo decir que estoy encendido. Adquiero una posibilidad mental. ¿Qué cambió? Uno dice, comí lo mismo que ayer, pero hoy estoy encendido y ayer, o al revés, ayer me hizo tan bien y hoy estoy como todos los días. No es por la dieta solamente. Me dan un tratamiento energético. Me limpian el aura, me limpian las chakras. La gente vuelve a la casa y está todo igual. No pasa por lo psíquico, no pasa por lo físico, no pasa por lo energético. Tampoco lo psíquico como lo entendemos en todos los días. Pero de pronto, por ejemplo, te doy una gran noticia. ¡Pah! Se enciende. ¿Dónde estuvo el cambio? En lo mental. Ahí podemos ver que hay algo que produjo la chispa. Iniciación es producir esa chispa. Y para eso, los maestros buscan la vía más segura, aunque es la más fastidiosa, para el mundo de la materia. Fricción, como decía Gurdjieff. Si yo fricciono dos piedras, obtendré chispa seguro. Y lo que queremos evitar todo el tiempo en la vida cotidiana es eso. La fricción con cuestiones que nos obligan a generar chispa. Ese es el conflicto humano. Exactamente, pero entendemos que el conflicto es como solución. Claro. Buda, un tipo que fue a buscar el conflicto. Fue a buscar el conflicto con el padre. Al decirle, yo no voy a ser el príncipe que vos querías que yo sea. Cristo fue un tipo que fue a buscar el conflicto. Cuando les decía a los hebreos, por muy cómodos que estemos como esclavos de Roma, porque nadie nos ataca, no podemos ser esclavos de Roma, porque nosotros tenemos que ser fieles a Yahvé. ¿Qué quiero que se entienda? Fueron a buscar la chispa con la que encender. Eso es lo mismo que te hace un maestro en cualquier cultura, y eso habiendo estado ahí, lo puedo asegurar. Te buscan el conflicto. No me vengas con que si llueve no vas a encender el fuego en la selva. Anda a encender el fuego aunque llueva. No puedo, ahí con la materia no puedo. Entonces, si yo voy más allá de lo que entiendo que son los límites de mi mundo físico, de mi mundo etéreo, y de lo que se supone que puedo llegar a mover a nivel de energía, estoy yendo más allá de los límites mentales. Bien, ahí volvemos a nuestro mapa. Este mapa, ¿qué nos dice? Acá está la clave. Las capas de la cebolla son geniales para entender esto. ¿Por qué? Nos dan una conciencia de unidad. Nos hace entender que en lo que llamamos ser humano están cuerpos absolutamente universales, pero no los tocamos. Es como decir, en tu casa hay un ático enorme, divino, arriba, lleno de luz, pero no puedes llegar porque la escalera está rota. Otra cosa es creer que ahí arriba viven los dioses y que no es parte de tu casa. La cebolla tiene esa grandiosidad. Nos permite entender que hay un cuerpo físico, pero también hay un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, un cuerpo mental. Y hay cuerpos más allá de lo que en la vida cotidiana todos alcanzamos a ver como lo que es la cebolla. Ok, esa gran imagen nos sirve mucho porque para acceder a los cuerpos yo tengo que ir pelando las capas de la cebolla, pero pelándolas desde adentro. Esa es la gran diferencia. Tengo que pelarla. Esto es lo que me muestra acá. Miren la clave esta. Esto es enorme, es hermoso. Por eso este mapa del Pachacuti-Yamqui es un mapa que muestra toda la cosmovisión de los chamanes. Tolteca, andino, o sea, todo lo andino, no solo lo inca. ¿Qué nos muestra? Este mundo tiene una clave. ¿Cuál es? El mundo mental que une lo físico con las altas energías del universo tiene una clave. ¿Cuál es? Si se lo ve ahí, se lo ve claramente, tiene que estar vacío. Vacío. Okay. ¿Ves que es un conducto vacío? Tiene que lograr ser un conducto vacío. ¿Y cuál es el problema? Nuestra mente está llena. Ahí se empieza a entender la lógica de que la iniciación busca vaciar la mente. Llevarte a un estado de conciencia en el que adquieras plena conciencia de que tu mente está llena de cosas que no eres tú. Ajá, entonces me hizo acordar a la cosmovisión tolteca. Los ejercicios de don Juan Matus y de Carlos Castaneda servían para
adquirir el silencio total mental. Tener un mundo, decía él. Yeah. De tener un mundo es ese silencio. Ajá. Pero para eso, ¿a dónde nos invitaba? A un camino del guerrero. Guerrero. ¿Y qué guerrero? Contra los condicionamientos. ¿Cuáles? Físicos, energéticos, mentales. Todo se ordena. ¿Ves cómo te digo? Desde ahí, lo estás entendiendo perfecto, desde ahí se ordena la iniciación porque se ordena el universo. Ahora entramos ahí. So by Si no- mental, but by mental, do you mean our structure of understanding? Maybe you could describe what he means by the mental aspect of our nature. Dice, ¿qué es lo que querés decir cuando cuando usas el término mental? ¿Es una estructura de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento? Es conditioning, yeah. Right. Yeah, mental conditioning. Okay. Bien, Yeah. muy bien, Yeah. muy bien. Y vamos ahí en la tercera figura. Se está anticipando. Okay, so the first image to understand the logic was the candle. The second one is the onion. Yeah. And there's a third image to Eso understand. es la tercera figura. La respuesta a eso es la tercera figura. Vas más rápido. Yo voy más lento atrás, ¿eh? Porque voy muy paso a paso, pero vamos hacia ahí, prometo. Si no lo respondí, por favor, si te parece que no lo respondí, después me lo dices. Pero ahí están las claves. Por lo pronto entendamos que se necesita generar algo que no sabemos generar y que lamentablemente cuando lo queremos generar nos perdemos en prácticas que como máximo, a ver cómo era esto cuando aprendes meditación, te lo dicen si son honestos. Bueno, de aquí a 12 años tal vez logres un minuto de vacío mental. Bueno, gracias, querido. O sea, si ese es el camino, de acá a 12 años lograré un minuto de vacío mental, más o menos es el promedio. Se empiezan con prácticas de Zazen y de Zanzen en el Zen para generar, tal vez después de un ciclo completo de 11 años, en el año 12, un minuto de vacío mental. Bueno, no puede ser que la encarnación sea para eso. Vaciar la mente, si bien es cierto que quienes vivían en templos comían un grano de arroz por día, tenían toda la encarnación para esto, en la vieja era, podían hacerlo por técnicas contemplativas y meditativas, hemos decidido, tú, yo y todos los que ahora estamos escuchando esto, hemos decidido encarnarnos en una época donde no se trata de andar en el templo o en la montaña para querer vaciar la mente. Vaciar la mente es algo que lo tenemos que aprender a hacer en lo que hacemos. Y ahí está el desafío de la nueva era. El plasma acelera todo. Acelera, unifica. Y si yo voy a vaciar mi mente de acá a 12 años, un minuto o 15 minutos por día en mi práctica contemplativa, el resto del día vuelvo a separar los mundos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Ok, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vaciar la mente? Estamos hablando precisamente de aquello que hace al concepto mente, lo que recién preguntaba. Ahí vamos a pasar a la tercera imagen. Esa tercera imagen es la clave del universo. No es un título rimbombante. Hay acuerdo hasta en la física de que esta imagen es la clave del universo. Pero por ser una imagen tremendamente hermética, no sé hasta dónde quieren que la trabajemos hoy aquí, pero por lo menos presentémosla. Esa tercera imagen nos muestra de qué se trata trabajar con la mente, el concepto de la mente, lo que recién se preguntaba. La tercera imagen es la que nos muestra cómo se unen estos mundos o por qué quedan todos separados. En lugar de un cuadrado y los tres mundos encima, o en lugar de mundos superpuestos como en una cebolla, la dinámica de todo eso la muestra la figura topológica llamada el toro. El toroide. Toro es la imagen con la que trabajamos en iniciación desde siempre. El símbolo de la iniciación es un toro desplegado. Ajá. Es un toro desplegado en 2 dimensiones para que se lo pueda dibujar, para que se lo pueda ubicar. ¿Qué es el toro? Todos los cuerpos de los que hablé, todos juntos, en una dinámica. Y ahí está la clave. Para que un toroide, a ver, para quien no tiene claro un toroide, un campo energético, como si fuera que cortas una manzana por el medio, toma esa misma forma, ¿eh? Y lo valioso, ¿dónde está? ¿Dónde está el vacío? En el medio. Ahí está la semilla, la que me va a permitir causar el cuerpo que yo quiera, el mundo que yo quiera, causar la salud que yo quiera, causar mi vida. La semilla está ahí. Ahora bien, un toro que
manda la energía desde un extremo hacia el otro extremo, atrayendo todo lo que haya alrededor. Agujero negro lo llama la física, al agujero. Y agujero blanco, que es menos conocido y tiene menos prensa, pero existe del otro lado del vórtice, atrae, causa lo que yo quiera del mundo físico y del mundo astral, del día y de la noche, siempre y cuando, y acá está la clave, la base del toro, ¿cómo tiene que estar? Vacía. Y tendemos a generar una vida en la que, con energía densa, como lo enseñan los queros a resolver, con pensamientos densos, llenamos la base. Rompemos el toro, deja de funcionar. Entenderlo así es entenderlo de una manera perfectamente clara. ¿Qué es la mente? La mente, y para esto viene muy bien recordar el concepto de mente. Mente, etimológicamente, es una palabra que viene de los griegos y es genial. Mente significa, el concepto de cuerpo mental, que es del que estamos hablando, meta. Meta. Depende de la meta que te pongas. Si te pones una meta que está sometida a los paradigmas imperantes que te dicen esto es lo que se puede, tapas el toro. Vas a tener que destapar el toro, vas a tener que vaciar, generar el vacío. Es lo mismo que decir, por acá van a ingresar las energías, y estas energías que van a circular necesitan que tu mente esté vacía. Ahora, vaciar la mente no es ponerse frente a una vela, decir insisto, eso está muy bien para quien quiere dedicar la vida al templo. Pero nosotros nos encarnamos en vidas cotidianas, que no nos podemos iluminar entonces. Es decir, de lo que se trata es de que el modelo final de la encarnación es ese. Ni Buda terminó ahí, ni Cristo terminó ahí, ni Sankara, ni Milarepa. Bueno, Milarepa sí, pero al revés él la hizo, después salió de ahí. Quiero que se entienda, o sea, ninguno de los iniciados, de los que tomamos los modelos, entendieron que el modelo final de la vida es ir a tratar de hacer contemplación y meditación para vaciar la mente. Aprendieron que vaciar la mente es algo mucho más difícil que algo que se hace durante un rato de práctica. Es destapar las metas. Lo que te exige, por ejemplo, Matus, se lo exige a Castaneda. ¿Cómo que me vas a decir que vos no podés tal cosa y pretendés ser un guerrero? Entrar en ese conflicto interior que me dice cambiar la mente, cambiar la mente, cambiar la meta. Eso es vaciar la mente. ¿Qué es? Sacar los condicionamientos que me dicen mis metas tienen que ser, bueno, conseguir un buen empleo, un buen trabajo, una buena salud, una buena familia y ya está, me pasé la vida. Esa es la base, ese es el escenario. Sobre eso, ¿cuáles son las metas? Cambiar las metas y especialmente, y acá está lo que antes decías, especialmente ubicarnos metas imposibles es vaciar la mente. Porque si yo acepto una meta que previamente creía que era imposible, tuve que vaciarme de los condicionantes respecto de mi mente, de mi meta. Eso Cristo lo enseñó como el último ejercicio. Después, si quieres, lo vemos. El último ejercicio que Cristo le enseñó a los discípulos fue ese. Castaneda lo llama, una de las cosas, él llama stalking o no doing, haciendo, o sea, el no hacer, o sea, cambiar las metas, haciendo algo al que no estás acostumbrado. Muy bien. Eso es lo que los chinos en el taoísmo llaman Wu Wei. Acción total, pero Wu significa tres cosas. Totalidad, absoluta, el absoluto, el estatuto de lo absoluto. Vacío, y estamos otra vez en el concepto, y también significa negación. Wei significa acción, no actuar. Pero no actuar, entiendes que nada tiene que ver con sentarse cruzado de brazos, y es lo que en la India se llama akarma. Akarma, karma, todos sabemos, la traducción más simple, acción. A, igual que ocurre para los latinos, A es sin, es negación. Sin acción. Pero sin acción, ¿qué significa? Gandhi era un tipo que seguía el akarma, porque lo aprendió de su maestro Vinoba y lo aprendió en el Bhagavad Gita. ¿Gandhi no hizo algo? ¿Gandhi se sentó abajo de un árbol a esperar? No. En nombre de la... ¿Qué es? No actuar implica dejar que actúe por ti el universo, pero tú le tienes que ordenar. Y ese orden se tiene que establecer desde tu mente. Ahí estamos en la no acción. Por favor, que no se confunda. Yo enseño en iniciación cuáles son las 4 técnicas de no acción, si quieres un día las podemos hablar, y muestro cómo Cristo usaba esas técnicas, lo muestro
en los evangelios, en los apócrifos, lo muestro en los manuscritos del Mar Muerto, siempre usa una de esas 4 técnicas. Gandhi usó esas 4 mismas técnicas y liberó a la India. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que Gandhi, porque actuaba, el no actuar, no hizo algo? Liberó a la India. Pero ¿desde dónde lo hizo? Desde una no acción. Ahora, esa no acción que hizo, vació la mente. ¿Qué fue lo primero que hizo Gandhi? Vació la mente. ¿Por qué vació la mente? ¿Con dietas? No, no lo logró con dietas. De hecho, a las dietas recurría cuando no le salían las cosas. Al ayuno, me refiero. ¿Lo vació con qué? Vació los paradigmas. Nosotros no necesitamos a los ingleses, le dijo. Literalmente. Y como no necesitamos a los ingleses, les empezó a decir, es posible que nosotros vivamos sin... ves que le empezó a cambiar con una concreción absoluta. Este lugar es la base del toro. La base del toro es nuestro cuerpo mental, que se va a unir con las manas superiores, que se va a unir con las grandes energías y juntos van a generar lo que yo le ponga ahí. O, si está tapado, se frena el toro y se frena la magia. El toro es respecto de la vela, lo mismo que vimos de entrada. ¿Qué se necesitaba? La cera. Pero la cera, ¿qué tiene que tener? Un agujero. Si no tiene un agujero abajo, no le puedo pasar la mecha. Una vela encendida tiene la misma lógica de un toro. Necesita un agujero para que ahí se conecte lo bajo y lo alto. Ese agujero es del que estamos hablando. El cuerpo mental funciona cuando tú lo llenas con la mecha, pero para eso primero lo tienes que vaciar. Eso es lo que aprendemos en magia. Y lo aprendemos en 11 pasos. Cada uno de esos pasos te da conciencia de cada uno de los 11 cuerpos. Y precisamente generamos realidad como en un toro se genera esa lógica. A mí, no sé si quieres ubicar algún resumen de esto que agregamos con respecto al toro. Bueno, déjame tratar. El funcionamiento entre la mecha, la base y qué significa vaciar la mente y qué significa la mente. Esto que significa vaciar la mente es la base, como decimos, es lo que conecta. Vaciar la mente es lo que en magia entendemos que produce la chispa, produce ese punto en el que de pronto ves que lo que creías que no se puede, se puede. Te has vaciado de un condicionamiento, has vaciado tu mente de un paradigma. ¿Por qué es tan importante producir eso? Por lo que estamos viendo. A nivel del toro se produce el cruce entre las energías que corresponden a los mundos de Rupa y las energías superiores cuando generas ese vacío. Generar ese vacío se aprende a hacer constantemente. ¿Y con qué lo aprendo a hacer? Con lo que el bardo Todol me enseña, que es con lo cual me libero de estar atrapado en el mundo de Rupa, en el mundo físico. ¿Con qué lo hago? Con el agujero. ¿Cuál es el agujero? Yo tengo que aprender a escuchar cuando hablo de qué me tengo que vaciar. A través del agujero. Un agujero que conecta precisamente y me permite, con las cuestiones que en magia se aprenden del poder de la palabra, abracadabra del que hablábamos, me permite entonces, a partir de esa posibilidad, escucharme cuando lo que estoy diciendo me desvía, y a eso entonces es a lo que tengo que aprender a dejar por fuera, bloquear, vaciarme. Una vez que lo dejo por fuera, lo puedo aprender a usar. Una vez que lo dejo por fuera y que no me dirige, si yo logro que el enemigo, que el gigante, que es mucho más poderoso que yo, no me tome de esclavo, además ahora me puedo montar, como en los mitos, sobre su espalda y que él camine por mí. Ese es ese mundo del que no tenemos conciencia, que empieza a funcionar como no acción, precisamente porque hago que actúe para mí. Eso sigue leyes, sigue lógica. Y esa lógica, como lo dice el bardo Todol, se logra por liberación por la audición, que es la verdadera traducción del bardo Todol. Liberación por vía de la audición. ¿De qué me libero? De estar atrapado en el mundo denso, en el mundo físico, etéreo y astral. ¿Con qué me libero? Con la audición. ¿Por qué tengo que liberarme con la audición? Porque tengo que aprender a escuchar cuando mi mente está yendo al circuito que me apaga la llama. El circuito que me lleva al mundo de Shiva, para los hindúes, me apaga, me deja en la materia. Cuando más aprendo a escuchar los desvíos en mi mente, a través de la escucha de las palabras, más lo puedo trabajar en el mundo sutil. ¿Para qué? Para mantener en el toro la fluidez que hace que efectivamente en la vida cotidiana se genere magia. ¿Por qué? Porque cuando el toro mantiene el vacío en la base, todo lo que hay alrededor
se une y se encuentra en ese agujero base y sube inmediatamente, y cuando reaparece, aparece reordenado de otro modo. ¿Qué necesita en el medio? Reordenarse, mi orden. Pero si mi orden, cuando se la digo, tiene desvíos, lo que va a surgir va a estar con desvíos. Me genera realidades distintas. Los ejemplos básicos: si yo pienso que no voy a conseguir trabajo y entonces me propongo firmemente, mañana voy a buscar trabajo, ahí hay un desvío del que yo tengo que vaciarme. Mañana voy a buscar trabajo significa mañana voy a no encontrarlo. Ahí hay un paradigma que a mi mente la está haciendo separar las energías, y cuando yo me encuentre en la parte alta del toro generando una unión de energías bajas con altas, vuelve y retorna no consiguiendo el trabajo, porque mi orden tenía un desvío. ¿Qué desvío? Yo quiero buscar trabajo. Como yo quiero buscar trabajo, concedido. Pero ves que no me vacié. Yo creía que en mi paradigma mental, yo por la edad que tengo, por mis condiciones de tales estudios, por lo que fuera, yo no lo voy a conseguir. Si no me vacío de eso, el universo mantiene separadas las cuestiones que yo ordené. Pero no falló el universo, no falló el toro. Este toro es el punto de encuentro de la cena. Me parece sensacional, porque Canadá precisamente tiene a Toronto de capital. Y Toronto es una palabra que es una clave de esto. Es el toro. Y es una lengua indígena, la de los hurones, de donde viene la palabra Toronto. Me acuerdo ahora porque el reportaje es de Toronto significa en lengua hurón la clave de todo esto: lugar de encuentro. Ajá. Toro, lo que nosotros llamamos toro, se llamaba Toronto. Mira qué precioso, qué claridad, con qué precisión. Hay algo superior que enseñó por igual a todos. La lengua inglesa, la lengua de los hurones y la lengua castellana se encuentran en una palabra de un modo misterioso. La palabra es toro. Toronto, para los hurones, que son de donde viene esa palabra, significa eso. Significa lugar de encuentro. Y el toro es el lugar de encuentro. El lugar de encuentro entre las energías del mundo manas superiores, Buddy Atman, con las energías del mundo inferior. Pero para eso tiene que generarse un vacío. Ese vacío en la nueva era no tiene que haber fronteras, todas esas cuestiones que separan los diferentes lugares. Perdón. Cada vez que yo hablo del toro, en algún momento me acuerdo de Canadá siempre, por Toronto y la lengua indígena de los hurones, que es otra cultura chamánica, no olvidemos, que es de donde viene la palabra Toronto. Ahora bien, es tan importante esto de que ese lugar de encuentro llamado mente vacía, vaciar la mente, es lo que pide de nosotros, Purusha, o sea, entiendan, es una lógica extraordinaria. Pensémoslo así. Se nos encarna llenándonos la mente para que aprendamos a vaciarla. Por eso es que encarnación tras encarnación, lo que se ve es si fuiste más allá de los límites mentales de esa encarnación. Ese es el bardo todo. Lo que se ve es si en la encarnación fuiste más allá de los límites mentales. Y esos límites mentales se reencarnan contigo. Tu cuerpo mental te lo llevas de encarnación a encarnación. Por eso encarnación tras encarnación se evidencia después, haya cambiado lo que haya cambiado en lo físico y en lo energético, cometí los mismos errores. Cometí los mismos errores. Cometí los mismos errores, ¿qué significa? Mi cuerpo mental quedó intacto. ¿Qué significa? No vacié mi mente. No es una broma de mal gusto que nos encarnamos para aprender a vaciar la mente. Nos encarnamos para aprender a adquirir conciencia en la materia, vaciando la mente, porque la única manera de que no nos atrape, vayamos donde vayamos del universo, los límites de ese lugar, es aprender a salir de la cárcel, no a no entrar. Entonces, que nos encarnemos, y la verdad que importa poco con qué paradigmas culturales nos hemos encarnado. Encarnación tras encarnación, siempre terminas actuando las mismas cuestiones. ¿Qué significa esto? El condicionamiento mental es de lo que había que aprender a vaciarse. Si no te vacías de eso, cambie lo que cambie afuera, vuelves a repetir igual. Fuiste un pirata y como pirata cometiste el error de que fuiste injusto. Después eres el presidente del banco y sigue siendo injusto. Después eres el padre de familia que sigue siendo... Ese condicionamiento mental es del que venimos a curarnos. Y para curarnos de ese condicionamiento mental necesitamos adquirir una conciencia de que lo que creemos que es nuestra mente no lo es. Está llena
de lo que no somos nosotros. Eso en la India es el camino del Namaste, el Namesoata y el Namaskar. Nam significa vaciar. No. No, y entonces voy a lo sagrado. Primero aprendo a decir no. O sea, la gente que dice Namaste, Namaste todo el tiempo no tiene conciencia de que lo que está diciendo es un camino que empieza por el vaciado, por el no, por el Nam, para alcanzar el Aste, que es la parte sagrada. Sin el vacío no se alcanza eso, sigue una misma lógica. Tal vez como copete de la cuestión, como broche de oro, viene bien recordar que esto es tan difícil y tan elevado que cuando Cristo vio, porque queda claro, Cristo hasta el momento, yo a fin de año voy a dar en México la enseñanza oculta de Cristo, después de la cruz. O sea, la enseñanza de Cristo continúa después de la cruz. Y se lo puede leer y se lo puede ver y se lo puede testimoniar y se lo puede aprender. Cuando Cristo llegó al momento de la cruz, es el momento en el cual se acaba la obra para Occidente. Ahí empieza la obra más importante de él. Ahí es donde empieza a hablar de estos conceptos. Lo sabemos porque en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis de Juan, ambos son posteriores a la cruz. Y ahí dicen que Cristo les dictaba cosas que hablaba de esto, del ágape, del amor. Ahí es donde Cristo pone de moda el amor. Hasta la cruz Cristo habla muy pocas veces de amor. Esto vale la pena. Y Cristo no hablaba del amor como lo entendemos nosotros, un sentimiento. Cristo hablaba del amor en el orden de ágape. ¿Y ágape qué es? Mantenerse encendido. Es un estado, no un sentimiento. Bueno, cuando Cristo llega al momento donde se tiene que separar de sus discípulos, no olvidemos que los discípulos no habían aprendido. No habían aprendido nada. O sea, 2 noches antes los está retando fuertemente porque les dice, les pedí que se queden 1 hora despiertos mientras yo iba a orar y se durmieron. No aprendieron nada. Estaba enojado. No olvidemos que pocas semanas antes de la cruz, Cristo les dice literalmente, esto se les pega a los curas, nunca lo leen, pero Cristo les dice literalmente a los discípulos, ¿cuánto tiempo más tendré que soportarlos? No los aguanto más. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. La gente no lo lee, pero está. O sea, Cristo había entendido que su misión, la de él, tenía lo más importante después de la cruz y la parte de enseñanza a sus discípulos no se mostraba conforme. Y cuando se va a despedir de ellos, después de la cruz, el último capítulo de Juan, Juan es el más confiable de los 4 evangelios canónicos, cuando se va a despedir de ellos, recurre a esto. Fíjate como salvavidas, como último manotón, ya no sabe de qué decirles porque no han aprendido. Y les dice eso. Les dice, bueno, no aprendieron nada. O sea, 2 noches antes les dice de todo, no aprendieron. Ok, no aprendieron nada. Bueno, ir y predicar, te lo voy a decir primero como lo tradujo la iglesia, el arrepentimiento en mi nombre. Cristo no usó la palabra arrepentimiento. Cristo usó la palabra metanoia. Meta, mente. Metanoia es lo que enseñó Cristo. Cuando ya vio que ninguna enseñanza le había funcionado, recurre a la metanoia y les dice, id y predicar la metanoia en mi nombre. Metanoia, ¿qué significa? Es una palabra gnóstica. Cristo era agnóstico, no agnóstico. Era gnóstico, enseñaba gnosis. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan empieza con un evangelio, un poema gnóstico clarísimo. Ok, gnóstico hindú en ese caso. En la gnosis se enseña la metanoia. ¿Y qué es la metanoia? Mente nueva. ¿Y qué es mente nueva? Vaciar la mente. Aprender a vaciar la mente. Aprender a vaciar la mente y les dice, pero ves que no les enseñó una técnica meditativa. Para ir a aprender y enseñar, les dice ir y enseñar metanoia. Ir y enseñar el arrepentimiento. Y les da una clave gnóstica tremenda, que en la Biblia está, en la frase que acabo de decir, pero que a la gente se le pasa de largo, si no tiene iniciación, en mi nombre. La metanoia se marca en el nombre. Como lo habrás visto en Castaneda, en Matus, en los toltecas, como lo viste en todas las culturas iniciadas. ¿Cómo le marco yo al universo que me puse la meta de cambiar mi mente? ¿Cómo se lo ordeno al universo? Yo me comprometo con un camino donde voy a cambiar mi mente, donde voy a vaciar mi mente, donde voy a adquirir metas superiores, igualmente. Me cambio el nombre. Ir y enseñar el arrepentimiento en mi nombre. La iglesia lo traduce en el nombre de Cristo. No, la metanoia es un ejercicio, va todo entre comillas. El arrepentimiento en mi nombre.
¿Entiendes? Cuando yo me cambio el nombre, le estoy diciendo al mundo, le estoy diciendo al universo, voy a vaciar mi mente del que yo era. Ese vacío es la metanoia. Y esa es la última enseñanza de Cristo, porque es la más elevada. De lo que hemos hablado hoy, cuando hemos hablado ante la pregunta original, ¿qué es lo que compone a un ser humano? Lo que estamos viendo es que todas las enseñanzas convergen en que el humano es aquello que el humano logre hacer de sí mismo. Si logra hacer un cuerpo fragmentado de otro, con realidades separadas, dependerá de sus condicionantes mentales. Y cambiar esos condicionantes mentales son para lo que nos encarnamos. Ahí el universo, gracias a ti, gracias a mí, gracias a cada uno que lo logremos, adquirimos, mientras hay materia, conciencia de que hay fuerzas superiores que interactúan con las fuerzas de la materia. Eso, mientras estamos con materia aislada de fuerzas superiores, o fuerzas superiores no tienen materia a su disposición, no se integra. Y lo que hace que necesitemos un plano de integración es lo que hace que nos encarnemos. Y en la nueva era esa integración se acelera tanto que necesitamos un mapa, un método. Estos son los mapas. Estos que mostrábamos recién son los mapas. Estos que los hemos decodificado en 11 pasos que enseñan a unir la vida cotidiana con energías superiores. Y todo depende de lo que hagamos con nuestra mente. Chimpum. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hemos tenido un recorrido gigante. Esa era una pregunta de 10. Bueno, tenemos 10 entrevistas más. Okay. Entonces, I said it was si one of 10 quieres hablar también questions. de las técnicas de We'll have another 10 interviews. Perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias. Muchas gracias.